Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es jueves 12 de septiembre, 9 del mes de Elul y llevamos 342 días de guerra con 101 rehenes todavía retenidos en la franja de Gaza. Las primeras planas de los diarios reflejan más de las tragedias que venimos viviendo aquí en Israel desde el 7 de octubre. Vamos a comenzar con la primera plana de Yediot Aharonot, que muestra la fotografía del sargento mayor de la reserva Daniel Alush y de también sargento mayor de la reserva Tom Ish Shalom, de 38 años de edad, Daniel Alush de 37. Ambos servían en la unidad de búsqueda y rescate de Elite 669 de la Fuerza Aérea Israelí y resultaron muertos en el accidente del helicóptero de rescate del que informábamos ayer a una hora en la que todavía no se conocían muchos detalles. El titular de Yediot dice: el rescate en helicóptero terminó en tragedia. Muchos medios destacan hoy que ese viaje en helicóptero estaba destinado a salvar una vida. Y en la bajada Yediot dice: bajo fuego y en medio de la noche, un operativo de rescate de combatientes de la Fuerza Aérea en el corredor Filadelfia. El helicóptero se dirigía a la zona de Rafah, en la franja de Gaza, con un equipo médico para rescatar a un combatiente de ingeniería militar que había resultado herido gravemente por disparos de un francotirador de Hamas. Allí, en el aterrizaje, en lugar de tocar tierra correctamente, el helicóptero impactó en el suelo. 8 soldados resultaron heridos. Entre los heridos graves hay 2 pilotos, un mecánico y un médico. Ayer decíamos que de inmediato se formó una comisión investigadora. El comandante de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, ordenó a esa comisión en las últimas horas que le presente las conclusiones preliminares antes del comienzo de la próxima semana. La estimación entre los investigadores es que el accidente no se produjo por una falla técnica, una falla mecánica, sino por la dificultad que tuvo la tripulación para aterrizar en una pista improvisada en medio de la noche, sin luz y en la oscuridad total de la franja de Gaza. Y especialmente debido a que cuando descendieron se levantó una gran cantidad de tierra, de arena, y eso dificultó la visibilidad y la posibilidad de que los pilotos pudieran ubicarse, ver dónde realmente tenían que aterrizar. Según explican los expertos, eso puede confundir, todo ese entorno puede confundir a los pilotos, hacer que pierdan la noción de dónde están y dónde efectivamente tienen que aterrizar. Según los primeros resultados de la investigación, los pilotos y todo el equipo que viajaba en ese helicóptero estaban en buenas condiciones, digamos, en buen estado físico. Venían de una pausa, de un descanso de 12 horas, tal como es requerido. El operativo de rescate de los soldados del helicóptero accidentado fue realmente heroico, destacan hoy los medios. Algunos de ellos estaban atrapados dentro y otros incluso debajo del helicóptero caído, que fue literalmente serruchado como para poder rescatarlos. Al lugar fueron enviados un avión y un helicóptero de combate para proteger no solamente a los soldados heridos y a los cuerpos de los 2 soldados, sino también a los que acudieron para el rescate, porque si la organización Hamas detectaba todo lo que estaba sucediendo allí, seguramente iba a querer aprovechar la oportunidad para atacarlos. Y finalmente, después de un complejo operativo que duró aproximadamente 1 hora y media, lograron sacar a todos los soldados del helicóptero y los cuerpos de los 2 soldados fallecidos. Mientras la investigación continúa, los helicópteros de este tipo, Black Hawk o Yanshuf en hebreo, siguen realizando sus misiones operativas y de rescate. No se han suspendido, como suele suceder cuando hay un accidente aéreo militar. Vemos ahora la tapa de hoy del diario Ma'ariv y prestemos atención al pie de página porque allí
Vemos la imagen del sargento de Estado Mayor Jerry Gidon Hangal, de 24 años, de la brigada Kfir, oriundo de la ciudad de Nofa Galil, en el norte de Israel. El título dice: el camión cisterna aceleró e impactó con fuerza en Geri. Recordemos, hablamos del atentado del que también dábamos la primera información ayer, en el que el conductor de un camión que transportaba gas, un palestino de 58 años de edad, oriundo de una aldea cercana a Ramallah, se salió de la ruta y embistió a toda velocidad un puesto de guardia de Tzal, del ejército de Israel, junto a una parada de autobús en Givat Asaf. Gidon había emigrado a Israel desde la India con su familia y se encontraba ayer de guardia en ese puesto, que no estaba ubicado detrás del muro de cemento que habitualmente protege las paradas de autobús, también en ese lugar, sino junto a la estación. Y en el ejército explican que cada lugar tiene sus propios requerimientos y que no es casual que se haya construido de esa manera. En las últimas horas se pudo saber que quien neutralizó en el lugar al terrorista fue un civil israelí que viajaba por esa misma ruta detrás del camión, vio lo que estaba sucediendo, vio el ataque, bajó del automóvil y disparó contra el atacante. Nos vamos ahora a esta imagen, me quedo en el diario Ma'ariv, que habla hoy sobre la repercusión que tuvo en las últimas horas el video del túnel que veíamos en nuestra emisión de ayer, el video que difundió el portavoz del ejército, Daniel Hagari. El diario señala que muchos medios de comunicación en el mundo publicaron el video en el que se ve al portavoz de Tzal mostrando ese túnel terrorífico, inhumano, donde fueron retenidos durante semanas los 6 rehenes israelíes que finalmente fueron asesinados por Hamás. En la cadena norteamericana NBC destacaron que uno de esos rehenes era un ciudadano israelí norteamericano, Hirsch Goldberg Polin, y publicaron completo el video del portavoz de Tzal. En CNN hicieron hincapié en que se trata de un testimonio dramático y difícil de digerir, decía el título. El cronista también destacó que se trata de uno de los tantos túneles que el ejército israelí descubrió en los últimos meses y que el verdadero horror, en sus palabras, es que todavía hay 101 rehenes israelíes que siguen secuestrados en las mismas condiciones. Ma'ariv señala que en algunos medios internacionales dijeron que las familias de los secuestrados esperan que el horror y la indignación que provocó en toda la gente ver ese túnel y ver esas condiciones y ese charco de sangre hagan que se dé un nuevo impulso al acuerdo para que sean liberados. Lo cierto es que aquí en Israel el portavoz del ejército, Daniel Hagari, fue blanco de una ola de críticas de ministros, de diputados de la coalición y del gobierno, como así también de las redes sociales cercanas al primer ministro Netanyahu. Allí se decía que Hagari le hace el juego a Hamás, que le hace propaganda a Hamás, que esto no hace más que bajar la moral y los ánimos del pueblo de Israel y que en definitiva no sirve para nada. La polémica está servida y que cada uno saque sus propias conclusiones. ¿Y qué pasa mientras tanto con las negociaciones para tratar de liberar a los rehenes? Están estancadas, como venimos diciendo desde hace unos cuantos días. Seguimos esperando la nueva propuesta de Estados Unidos, que los funcionarios de mayor rango norteamericanos dijeron que muy pronto se iba a presentar, pero de eso ya pasaron 10 días. Y todo parece indicar que los norteamericanos entendieron que la próxima propuesta tiene que ser completa. Y esto lo explicaba hoy un experto en Radio Galei Tzahal, que decía que en la propuesta anterior Estados Unidos había dejado sin resolver el tema del corredor Filadelfia, en el que, como sabemos, Israel y Hamás no están de acuerdo. El primer ministro israelí Netanyahu exige que las tropas israelíes permanezcan en el corredor Filadelfia, allí en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y Hamás exige la retirada total de las tropas israelíes. Esto de traer una propuesta que tiene temas pendientes no funcionó.
Y la red Sky News en árabe informó que la organización Hamas difundió un comunicado oficial esta madrugada en el que declara que aprueba las condiciones del acuerdo de cese de fuego y liberación de rehenes, aunque ellos dicen prisioneros, y desmiente los informes según los cuales presentó nuevas exigencias en las negociaciones. Según Sky News, Hamas se considera un factor positivo y flexible en estas negociaciones y aprueba la concreción inmediata del acuerdo. Están hablando de la propuesta que presentó en el mes de mayo el primer ministro Netanyahu, que fue después difundida públicamente por el presidente norteamericano Biden, a la que después se agregó ese documento de aclaraciones en el que el primer ministro Netanyahu introdujo algunos cambios. Este informe también indica que una delegación de Hamas se reunió ayer en Doha con el primer ministro de Qatar, Mohammed Al-Thani, y con el jefe de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, para continuar las conversaciones. Vuelvo a Radio Galei Tzahal, la radio del ejército israelí, que informó esta mañana que Egipto y Qatar siguen presionando a Hamas porque esto que dice el comunicado de Hamas de que ellos no agregaron nuevas exigencias no se corresponde con la realidad, o para decirlo más directamente, es mentira. Y también Radio Galei Tzahal cita hoy fuentes en Israel involucradas en la negociación que dicen que no están seguros de que Estados Unidos finalmente vaya a presentar una nueva propuesta. Nadie quiere presentar un esquema de acuerdo que sabe que va a fracasar, y mucho menos en tiempos de campaña electoral. Cambiamos nuevamente y vemos una página del diario Yediot Aharonot de hoy. A pie de página vemos una fotografía del ministro de Defensa Yoav Gallant sosteniendo una hoja, porque Gallant reveló en la tarde de ayer un documento que dijo que fue escrito por el ex comandante de la brigada Han Yunes de Hamas en el sur de la Franja de Gaza, Rafah Salameh, y que estaba dirigido al líder de Hamas, Yahya Sinwar, y su hermano Muhammad. Y en ese documento describía la difícil situación, dicho esto entre comillas, en la que se encuentra hoy en día Hamas en la Franja de Gaza. Salameh, que es uno de los arquitectos de la masacre de Hamas del 7 de octubre, fue eliminado en el sur de la Franja de Gaza en el ataque aéreo en el que también murió Mohammad Deif, el alto comandante de Hamas, cuya muerte Hamas todavía no ha confirmado. Vuelvo a esta carta en la que describe la situación difícil y qué implica esto, qué incluye. Por ejemplo, le dice: hemos perdido entre el 90 y el 95% de nuestras capacidades de cohetes, alrededor del 60% de nuestras armas personales, al menos entre el 65 y el 70% de nuestros lanzadores antitanque y cohetes. Lo más importante, continúa Salameh, es que hemos perdido al menos el 50% de nuestros hombres y que los que quedan están destrozados a nivel mental y físico. Es cierto que Yoav Gallant, cuando presentó este documento, cuando se sacó las fotos, hizo un video incluso, se equivocó de página, mostró otra hoja donde en realidad se ven recomendaciones para Hamas de este señor sobre cómo endurecer las posturas, cómo tener más exigencias en las negociaciones por un acuerdo de cese de fuego, pero todo lo demás, dice Gallant, también está en el documento. Y lo que vemos ahora es una fotografía del primer ministro Benjamin Netanyahu, que unos días después del atentado en el que un ciudadano jordano asesinó a 3 israelíes en el cruce Allenby, hizo una visita a la frontera con Jordania y allí dijo que esta es una frontera de paz, que estamos trabajando en cooperación con Jordania para proteger y mejorar la frontera común. Hay un intento, dijo Netanyahu, de contrabandear terroristas y armas a través de Jordania hacia Judea y Samaria y hacia las ciudades de Israel.
Habló de colocar allí obstáculos y utilizar la tecnología para impedir este contrabando, la infiltración de terroristas y para que siga siendo una frontera de paz. Mientras tanto, una noticia nada buena para el rey Abdalá II de Jordania y su gobierno. El partido islamista de oposición, Frente de Acción Islámica, ganó las elecciones parlamentarias que se celebraron ayer en Jordania. Según la agencia Reuters, este partido, que es el brazo político de la Hermandad Musulmana en Jordania, logró 41 escaños en el Parlamento. Fue la lista más votada, aunque todavía no tiene la mayoría de los 138 diputados que componen la Cámara de Representantes, así se llama el Parlamento jordano. De todas maneras, según la Constitución jordana, la mayoría de los poderes siguen concentrados en el rey, que designa al gobierno y que puede disolver el Parlamento. Sin embargo, la situación que plantea este avance de los islamistas de la Hermandad Musulmana en Jordania es preocupante y nosotros, por supuesto, vamos a seguirla muy de cerca. Cambiamos de tema porque un soldado reservista israelí resultó herido en un ataque con misiles guiados antitanque de Hezbollah desde el Líbano. El soldado de 39 años es miembro del equipo de seguridad local del kibutz Dan y fue trasladado al hospital Rambam en Haifa. Este incidente se produjo en momentos en que Hezbollah en una sola tarde disparó 100 cohetes desde el Líbano hacia el norte de Israel, entre cohetes, drones, misiles y demás. Y me voy ahora a un artículo que escribe hoy en el diario Haaretz el periodista Tzvi Barel, que comenta que el diario Al-Akhbar, el diario libanés Al-Akhbar, que es muy cercano a la organización chiita libanesa Hezbollah, dio ayer un informe muy detallado de la generosa ayuda que le está dando la organización Hezbollah a la gente que vive en el sur del Líbano y se está viendo afectada por los ataques de respuesta de Israel a estos lanzamientos. Las cifras son impresionantes, incluyen comida, subsidios, compensaciones por casas destruidas o dañadas, ayudas para alquilar o comprar nuevas casas, ayudas para comprar muebles, todo tipo de ayudas económicas, dinero en efectivo, para decirlo en forma más clara. Es evidente que esta publicación tiene como objetivo enfrentar la creciente crítica a la que se está viendo expuesto Hezbollah dentro del Líbano, porque la gente allí dice que arrastró al país a una guerra que no les pertenece, con la cual no tienen nada que ver, desde el momento en que el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, declaró que comenzaba a atacar a Israel en solidaridad con los palestinos el 8 de octubre, al día siguiente del ataque de Hamas en Israel. En el Líbano también ven lo que sucede en Israel, esta sensación de decepción y desesperación de los habitantes del norte de Israel sometidos a este incesante lanzamiento de misiles y de drones desde el Líbano y cómo presionan al gobierno para que tome de una vez por todas una acción militar y esta situación cambie. Y también otras señales que observan desde allí y les hacen pensar que Israel tiene intención de iniciar muy pronto una guerra contra el Líbano y Hezbollah y pasar de esta etapa de intercambio de disparos a una guerra total. ¿Cuáles son estas señales que los hacen llegar a esta conclusión allí en el Líbano? En primer lugar, las declaraciones cada vez más agresivas de funcionarios de alto rango aquí en Israel. Ayer mencionábamos, por ejemplo, al ministro de Defensa Yoav Gallant, que no solamente estuvo presente en un simulacro de ataque terrestre de tropas israelíes en el Líbano, sino que también habló de cambiar el centro de gravedad de las operaciones militares israelíes del sur, o sea, de la Franja de Gaza, al norte, o sea, a Hezbollah. La intensidad y extensión de los ataques israelíes, que van en un increyendo,
y algunos puntos en particular que Israel está atacando y que hacen pensar a los libaneses que Israel se prepara para establecer una franja de separación entre el río Litani y la frontera, más bien para recuperar esa franja de separación, porque en realidad debería existir a partir del año 2006, en que terminó la Segunda Guerra del Líbano, con la resolución 1701 de Naciones Unidas, que establecía esa franja de separación donde teóricamente, y durante muchos años fue así, donde teóricamente deberían estar solamente el ejército del Líbano y la fuerza de paz multinacional de la ONU, y ningún otro grupo armado, ni Hezbollah, ni Amal, ni ninguna de las milicias proiraníes. También el ataque masivo en Siria que tuvo lugar esta semana es una señal que observan los libaneses, porque se produjo en este supuesto centro de investigación ubicado en Hamá, como decíamos, en Siria, que es un lugar que ya fue atacado en el pasado, pero no con un ataque de semejante envergadura e intensidad. Y este ataque fue interpretado por analistas en medios árabes como una muestra de las verdaderas intenciones de Israel. Mientras tanto, continúan las conversaciones, la vía diplomática sigue haciendo sus intentos y continúan las conversaciones entre Estados Unidos, Francia y el apoderado o representante de Hezbollah en este diálogo, el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri. ¿Qué discuten? Hablan sobre qué va a suceder el día después, qué va a pasar con esta franja de separación establecida por la ONU, como decíamos. Pero atención, el ministro de Relaciones Exteriores del Líbano, Abdallah Bouhabib, dijo esta semana que está dispuesto a negociar con Israel para poner fin a la guerra y que se debe llegar a un acuerdo que no sea idéntico a la resolución 1701, que no sea una copia, dijo. Bouhabib recibió muchísimas críticas por haber hecho estas declaraciones y entonces reaccionó explicando que en realidad estaba hablando en forma teórica, que no se refería a nada concreto. Pero al parecer, vuelvo a Tzvi Barel en la nota de Haaretz, esta declaración no fue teórica, sino que refleja las advertencias que recibió de Estados Unidos y en forma indirecta de Israel de que la resolución 1701 ya no es relevante. ¿Por qué? Porque cuando se estableció, la idea era proteger a los habitantes del norte de Israel del disparo de misiles de corto alcance y de bombas de mortero de Hezbollah desde el sur del Líbano. Pero ahora hay que neutralizar la amenaza de los misiles de largo alcance y de los drones de Hezbollah, y para eso no alcanza con la franja de separación hasta el río Litani. Mientras tanto, Hezbollah sigue atado a este compromiso que asumió, que mientras haya guerra en Gaza habrá guerra o habrá ataques desde el sur del Líbano, y aunque se logre un cese de fuego en Gaza, cesen los combates y Hezbollah deje de atacar el norte de Israel, no habrá protección justamente contra los misiles de largo alcance y los drones que Hezbollah de todos modos podría seguir disparando desde cualquier lugar del Líbano. O sea, no se puede, en esta situación, no se puede llevar de nuevo a los habitantes del norte de Israel a las ciudades, a sus casas, en las ciudades que fueron evacuadas. En el diario Haaretz de hoy, Tzvi Barel concluye que Israel se prepara para una guerra en el Líbano y todavía no sabemos, todavía el gobierno no ha definido cuáles serán sus objetivos y su estrategia. Cada vez con más insistencia se habla de una inminente guerra entre Israel y el Líbano y Hezbollah en el norte del país, y nosotros por supuesto vamos a seguir muy pendientes de la información. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Los invito mañana, viernes, sí, por primera vez viernes, vamos a estar aquí en nuestro canal con un nuevo espacio de análisis de la actualidad de distintos temas con uno de nuestros columnistas. Lo dejo así, no les doy más detalles, los espero mañana.
Los invito, como siempre, a suscribirse a nuestro canal, a seguirlo, a compartirlo, a regalarnos un like, un me gusta y, como dije, los espero mañana. Que tengamos buenas noticias. Shalom.